Hola a todos, aquí el Padre José Ansaldi. Quiero compartir con ustedes en estos videos que empiezo a subir a YouTube a partir de hoy, el trabajo del Padre Alfredo Sáenz, el Apocalipsis según Leonardo Castellani. En, en este trabajo el Padre Alfredo Sáenz hace un resumen, una presentación sistemática eh, del estudio que el Padre Castellani realiza en varias de sus obras sobre el libro del Apocalipsis. León Blois decía que cuando él quería conocer las últimas noticias del mundo y de la humanidad, no leía las noticias sino en el diario, sino que leía el libro del Apocalipsis. Nosotros entonces, como queda dicho, seguiremos de manera lineal, casi una lectura con algunos breves agregados, el trabajo del Padre Alfredo Sáenz. Para muchos, decía el Padre Castellani, el Apocalipsis es un libro enigmático, casi hermético, y por consiguiente resulta inútil leerlo. Pero nos cuesta pensar que Dios haya legado a la Iglesia una revelación tan impresionante. Apocalipsis, de hecho, significa descubrimiento, develación, quitar un velo que cubre algo, sabiendo que resultaría inaccesible al entendimiento de la mayoría. Un enigma insoluble es lo contrario de una revelación. El padre Castellani se abocará a su interpretación con la ayuda de la gran tradición patrística de la Iglesia. Los santos padres fueron en muchos casos discípulos de los apóstoles y entonces vivieron en un tiempo muy cercano al origen, a la surgiente de la revelación. Lo hará también utilizando las iniciativas, las inquietudes de algunos autores modernos como Newman, Billot, Benson y Piper. Los padres vieron mucho, sin lugar a dudas, pero en cierta medida, y nosotros citamos aquí a Santo Tomás, nosotros podemos ver más, apoyados sobre sus hombros. Santo Tomás dice como niños sobre los hombros de gigantes. Además, con la experiencia de los hechos que ya han sucedido o que se van volviendo predecibles. Por otra parte, el mundo actual se muestra ansioso de atisbar, de conocer el futuro que la historia le depara. Nada de extraño en esto, ya que semejante inquietud se suele acrecentar en las épocas tempestuosas y preñadas de amenazas, como son las nuestras. ¿A dónde se dirige la historia? ¿Qué nos depara la historia?, se preguntan todos. De ahí el pulular de falsas profecías, de apariciones insólitas, de pronósticos peregrinos. Lo vemos en nuestros días, la cantidad de mentiras, de informaciones contradictorias, de confusión que reina. Por eso hoy se vuelve más apremiante que nunca poner sobre el tapete el gran tema de la escatología. Escatología significa en griego el estudio, logos, de las cosas últimas, de lo que viene después, de lo que viene al final del mundo. A decir verdad, algunas de las interpretaciones que nos ofrecerá el genial padre Castellani son muy personales, no estamos obligados a hacerlas nuestras. Con todo, sus intuiciones resultan frecuentemente brillantes y se respaldan en el aval de grandes pensadores, como lo hemos dicho. Un primer aspecto que estudia nuestro autor es la relación del Apocalipsis con lo que se ha dado en llamar el sentido teológico de la historia. Aquí es muy importante que presentemos el tema del tipo y del antitipo. Entre los discursos de Cristo que consigna el Evangelio se encuentra el denominado discurso escatológico. Allí el Señor anunció que hacia el fin de los tiempos estallaría una gran tribulación,
tras la cual Él reaparecería, su segunda venida, lleno de poder y majestad. En el transcurso de dicho sermón encontramos esta afirmación, tan categórica como desconcertante. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 30 al 31. En verdad os digo, que no pasará esta generación sin que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquellos que lo oían murieron, y sin embargo no llegó el anunciado fin de los tiempos. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Cristo? El padre Castellani juzga que acá se esconde la clave que explica el sentido de la interpretación profética, es decir, el sentido de la interpretación de una profecía. Toda profecía se desenvuelve como en dos planos y se refiere a la vez a dos sucesos. Uno próximo, que llamamos tipo, y otro remoto, llamado antitipo. El profeta describe sucesos lejanísimos, para los cuales hasta las palabras resultan deficientes, pero proyectándolos analógicamente desde sucesos cercanos. El profeta se interna en la eternidad desde la puerta del tiempo y lee, por transparencia trascendente, un suceso mayor indescriptible en un suceso menor próximo. Es el modo que existe también analógicamente en los grandes poetas. De este modo, por ejemplo, el profeta Isaías profetizó la redención de la humanidad en la liberación del pueblo judío del cautiverio babilónico. En el libro del profeta Isaías encontramos la profecía de la encarnación de Cristo en una virgen, en una joven virgen, o el sufrimiento del servidor sufriente de Yahvé, que es una imagen, una profecía de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así como San Juan así describió la segunda venida de Cristo en la destrucción de la Roma imperial, y el mismo Jesucristo previó el fin del mundo en la caída de Jerusalén. Cuando pues dijo, no pasará esta generación sin que, etcétera, etcétera, se refería a la vez a los apóstoles allí presentes, con referencia al tipo, que es el fin de Jerusalén, y también a la descendencia de los apóstoles, con referencia al antitipo. La descendencia de los apóstoles es la iglesia, y el antitipo, en este caso, es el fin del mundo. Los apóstoles vieron el fin de Jerusalén, la iglesia verá el fin del mundo. Así lo puso en claro un gran teólogo, el cardenal Villot, en su libro La Parucía, donde afirma que el profeta ve el futuro lejano e inescrutable a la luz o por transparencia de un suceso cercano, también futuro, pero más inteligible y obvio. O si se quiere, en el caso del Apocalipsis, percibiendo el vidente los tiempos propiamente parusíacos, el fin del mundo, profetiza en esquema todos sus prolegómenos y su germinación histórica, latente en las tres primeras visiones que resumen cabalmente la historia de la Iglesia en forma simbólica. El mensaje a las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 tubas. El mismo San Juan afirma en el Apocalipsis que la parusía, palabra griega que aplicada a Cristo significa su presencia justiciera en la historia humana, está cerca. Lo hace desde el comienzo, cuando titula el libro Revelación de Jesucristo para manifestación de lo que ha de suceder pronto. Capítulo 1, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Hasta el final, donde reiteradamente le hace repetir a Cristo, mira, vengo pronto. Capítulo 22, versículos 7, 12 y 20.
Digamos una vez más que Cristo no se equivocó, porque como enseña Castellani, este vengo pronto puede ser entendido de tres modos. Ante todo, trascendentalmente, en cuanto que el periodo histórico de los últimos días, o sea, el tiempo que corre de la primera a la segunda venida, será muy breve, cotejado con la duración total del mundo. Según una antigua tradición judeocristiana, este siglo, es decir, el tiempo que va desde Adán al juicio final, tendría una duración de 7 milenios, a semejanza de los 7 días de la creación. 2 milenios corresponden a la ley natural, 2 milenios a la ley mosaica, 2 milenios a la ley cristiana, siendo el último milenio el de los tiempos finales. El domingo de la historia, la época parusíaca de los nuevos cielos y la nueva tierra. Así pues, en un sentido trascendental, Cristo pudo decir con verdad que su segunda venida estaba cerca. En segundo lugar, la promesa vengo pronto puede ser entendida místicamente, en el sentido de que todos nosotros debemos considerarnos próximos al juicio en razón de la muerte, que puede sobrevenir en cualquier momento, resultando siempre sorpresiva e inesperada para las expectativas e ilusiones humanas. La pedagogía de Cristo en el Evangelio fue siempre alertar sobre el carácter imprevisto que tiene la muerte para cada uno de los hombres. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 20, necio, dice Cristo, esta misma noche morirás. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Nos exhorta a vigilar. Dice que el Hijo del Hombre va a venir como un ladrón en medio de la noche. Y no solo respecto de los hombres individuales, sino también en un sentido más universal. Citamos de nuevo el Evangelio. Según San Lucas, en este caso, capítulo 17, versículos 26 al 27 y 30. Dice Cristo, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Los hombres comían, bebían, tomaban mujer, se casaban, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo sensato será, pues, queridos amigos, pensar que el fin está siempre cerca para tener aceite en la lámpara como las vírgenes prudentes. Finalmente, la expresión vengo pronto puede ser interpretada literalmente, porque ese pronto de Cristo, un presente justiciero, se cumplió al poco tiempo con la destrucción de Jerusalén y luego en el derrumbe del Imperio Romano. Los dos tipos del fin del siglo, o sea, el término del ciclo. Se cumplió en su primera fase para los contemporáneos del Señor y se cumplirá quizás en su forma plenaria para nosotros, que pensamos menos en los fines últimos que los primeros cristianos, siendo que estamos más cerca que ellos. Bueno, por hoy dejamos aquí, seguiremos mañana. Que el Señor los bendiga.